Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versos del 16 al 22. Efesios capítulo 2, versículos del 16 al 22. ¿Lo tienen? Voy a leer y ustedes me siguen con su vista como de costumbre. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Podemos leer el verso 22 juntos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dicen que la belleza es subjetiva. Varía según la sociedad, la cultura y la personalidad. Todo depende, cuando quieres juzgar la belleza, todo depende del cristal con que lo miras. Por lo tanto, la belleza no se puede medir ni comparar, porque es subjetiva. Quizá para lo que unos es bello, para otros no. Pero cuando empezamos a ver o trasladamos el concepto de la belleza a la iglesia, podemos ver que la belleza de la iglesia siempre se ha mantenido. La iglesia siempre ha sido bella. La belleza de la iglesia es impresionante y es cautivadora. La belleza de la iglesia extasía al alma más frívola e indiferente. La belleza de la iglesia sensibiliza al ser más duro y arrogante. Pero lo extraordinario de esta belleza no es por lo impresionante de la arquitectura de la iglesia. Lo impresionante de esta belleza no es por la organización de sus programas. La belleza de la iglesia no es medible con el ojo humano ni con los estándares pragmáticos. La belleza de la iglesia cautiva porque refleja lo maravilloso del poder de Dios. La belleza de la iglesia cautiva porque refleja lo maravilloso del poder de Dios, operando en la vida de personas diferentes, con trasfondos diferentes, con temperamentos diferentes, pero unidos por un mismo espíritu. Eso es la belleza de la iglesia. Por esta razón, la unidad de la iglesia no depende de la uniformidad de las personas que vienen a la iglesia. La unidad de la iglesia no depende de la uniformidad de las personas que vienen a la iglesia, sino de la diversidad unida por el evangelio de la cruz de Cristo. No todos somos iguales y somos muy diferentes y tenemos temperamentos muy diferentes y somos muy diferentes. Nada más voltea a ver y dése cuenta. Somos diferentes. Somos tan diferentes. Pero la belleza de la iglesia a lo largo de toda la historia de la iglesia es porque a pesar de la diversidad que tiene la iglesia y no de la uniformidad que tiene la iglesia, está unida por algo que no es humanamente posible hacerlo, sino que opera en esa diversidad, que es el poder de Dios a través del evangelio de la cruz de Cristo. ¿Me estoy explicando? Esta semana vinieron un grupo de personas, como ustedes saben, y hablamos con un grupo de señoras que venían de una asociación, otros que venían de un partido político, otros que venían de un municipio de gobierno, dependencia de gobierno,
Y todos aquí estaban y estaban escuchando. Y al final decíamos, no queremos que ustedes se impresionen porque les entregamos una silla de ruedas, sino por lo que Dios está haciendo a través de las personas que están tratando a esas personas que tienen necesidad de sillas de ruedas. Y una de ellas al final le dijo a uno de los hermanos, le dijo, estoy impresionada porque veo algo diferente en la vida de las personas que están entregando las sillas de ruedas. Porque lo que nos impresiona, no queremos que la gente venga porque distribuimos aquí sillas de ruedas. Eso lo podemos conseguir en cualquier lugar. Sino porque la belleza de la iglesia se refleja en que a pesar de que somos diferentes, podemos estar unidos en una persona que no somos nosotros, sino es Cristo Jesús. Y Pablo se encarga de escribir esta carta a hermanos que tienen diversidad. De hecho, quisiera que viéramos rápidamente Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice Pablo, por tanto, ¿qué dice? Que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Ustedes estaban en una condición muy diferente a lo que ahora están. Ustedes estaban segregados. Hay una diversidad. En este pueblo, en esta iglesia de Éfeso, había diversidad. Habían personas que estaban aferradas a un ritual religioso llamado judaísmo y que cumplían cabalmente con su religión tradicional. Pero había otros que no. ¿Y por qué decimos esto? Porque noten el capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿qué? ¿Quiénes, hermanos? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eran puros buenos, ahí eran todos uniformes, ¿verdad? Todos se respetaban, todos se amaban, todos buscaban el bien el uno del otro. ¿Eso es lo que dice? No, no. Todos, absolutamente todos buscaban sus propios deseos. Pero hay algo que a pesar de que eran tan diferentes y buscaban sus propios deseos, les ha unido. ¿Cuáles? Y quisiera que viéramos rápidamente tres cosas de la unidad, de la belleza de la unidad de la iglesia. Y quisiera que viéramos como primer punto la base de la unidad, la belleza de la unidad y la fortaleza de la unidad. La base de la unidad de la iglesia, la belleza de la unidad de la iglesia y la fortaleza de la unidad de la iglesia. Y Pablo le dice a los hermanos cuál es la base de la unidad de la iglesia. Pero primero les dice, antes de que yo les diga cuál es la base, quiero que ustedes sepan quiénes son. Y miren el verso 12. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Es impresionante la forma en que Pablo los coloca y les dice, miren quién eran, miren quiénes eran. Quiero que ustedes recuerden cuál es su verdadera condición para que ustedes puedan entender que por esa condición ustedes no podían ser uno. Había una diversidad que les hacía estar segregados en diferentes grupos y eso les impedía tener algo que les uniera. Así que estaban sin Cristo. No había recurso que les pudiera salvar. Estaban alejados de Cristo. Inciso, segunda parte del verso 13. Del verso 12. Estabais sin Cristo, ¿sí qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel. La palabra ciudadanía tiene dos significados. El primer significado es un estado, una nación, pero también el segundo significado es la palabra derechos del ciudadano. Los gentiles estaban fuera de la comunidad del pueblo de Dios. No tenían ni un solo derecho de parte de Dios para con ellos. No podían ellos recibir ninguna bondad de Dios,
porque no había ninguna relación con Israel. Solamente el pueblo escogido por Dios, los que eran ciudadanos de Israel, podían reclamar los derechos de ser ciudadanos. Y Pablo le dice, ustedes estaban sin Cristo y no eran ni ciudadanos, así que ustedes no podían venir y decir, yo quiero tener los recursos que tiene el ciudadano de Israel, porque tú no eres ciudadano de Israel. Tú no puedes reclamar tener un derecho porque tú no eres reconocido como israelita. Número 3, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Y número 3, ¿ajenos a qué? A los pactos de la promesa. Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17 hablan de los pactos que Dios hizo con Abraham. Y Dios le dio esos pactos y esas promesas a Abraham diciendo, yo voy a cumplir mi pacto contigo, Abraham, y con toda tu descendencia. Israel era una comunidad de pactos. Estos habían sido hechos con Abraham y con Moisés en Éxodo 24. Y Dios había declarado que esos pactos tendrían el cumplimiento fiel. Pero hubo un nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31. Quisiera que fuéramos rápidamente. Jeremías capítulo 31. Miren cuál es este nuevo pacto. Del versículo 31 al versículo 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos ¿qué? Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y me acordaré y no me acordaré más de ¿qué? ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Yo voy a poner, ustedes no pueden buscarme, yo les di mi pacto y ustedes en vez de buscarme a pesar de ese pacto que yo les había dado, no me buscaron. ¿Recuerda que leímos hace un momento Nehemías? Cuando Nehemías dice, hemos pecado, no hemos cumplido los mandamientos, hemos ido tras otros dioses, no hemos obedecido tu mandato. Y el pueblo, a pesar de que tenía el pacto, el pueblo de Dios nunca corrió hacia Cristo, nunca corrió hacia Jehová, sino que fueron tras otros dioses. Y entonces el nuevo pacto, dice Jehová, yo pondré ahora mi ley y no será lo que ustedes puedan hacer porque ustedes no pueden venir para conmigo, pero yo iré hacia ustedes y les daré un corazón nuevo. Porque ustedes no pueden confiar en mí, pero este es mi nuevo pacto. Y ese pacto era dado a los de Israel. Era dado a los de Israel. ¿Y entonces los gentiles? Y Pablo dice, ustedes tienen que recordar que ustedes ni siquiera estaban en ese pacto. Volvamos a Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa. Y miren, ¿en qué condición estaban? Sin esperanza y ¿qué? Esto es muy importante para la conclusión del mensaje, que ustedes lo tengan en mente. Sin esperanza y sin Dios. Todos tenemos ese dicho. La esperanza muere porque lo que nos sostiene es la esperanza. Pero cuando la esperanza se acaba, y Pablo le dice, ¿saben? Ustedes estaban tan distantes que ni siquiera tenían a Cristo, no eran de la ciudadanía, estaban ajenos al pacto de Dios, y eso les llevaba a estar en una desesperanza. No había nada que los pudiera rescatar porque no tenían Dios.
No tenían Dios. No había esperanza. La desolación moral y espiritual de todos los gentiles está descrita aquí. El horizonte del final de la vida de los gentiles, de nuestras vidas, era negro. Era pesaroso el simple hecho de pensar cómo va a terminar la vida de los gentiles. No hay esperanza. No hay esperanza. Pero ¿sabe? Versículo 13 de Efesios capítulo 2. Pablo ahoga la esperanza humana, pero en ese momento enciende la llama de la esperanza en el Evangelio de Cristo Jesús, que dice, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido, ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estaban distantes, muy, muy distantes, pero en Cristo Jesús hay una nueva vida. Estaban los gentiles y los judíos, judíos pecadores, gentiles pecadores, pero ahora, como vamos a ver en el versículo 14, pero Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Y entonces, ¿cuál es la base de la unidad? Versículo 13. ¿Cuál es la base de la unidad? ¿Sobre qué se sostiene la unidad de personas tan diferentes, tan distantes? ¿Sobre qué sostiene? En Cristo Jesús. La base de la unidad, lo que permite la unidad, es Cristo Jesús. Y mientras estudiaba este punto, pensaba cómo ilustrarlo. Y se me ocurrió que hace algunas semanas una hermana nos regaló una gelatina. Y esa gelatina tenía una bonita forma. Cuando mi esposa lo sacó del molde que tenía, se veía tan hermosa, tan atractiva. Pero esa gelatina, si no hubiera tenido esa base sobre la cual se depositara, no tendría forma. Lo que hace bella la gelatina no es el líquido, sino la forma que lo sostiene. ¿Me explico? Lo que hace bella esta iglesia no son las personas que están aquí, sino la base que nos sostiene, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. El centro y la base de nuestra unidad no está en su buena intención de venir a una iglesia. No está en eso. No está en su buen deseo de ser un buen religioso. No está en eso. No está en su buen deseo de donar su dinero o dar ofrenda o dar su diezmo. No está en eso. Eso no hace bello a esta iglesia. La iglesia es bella porque la base que sostiene esta iglesia es Cristo Jesús. Número 2. La belleza de la unidad es la aceptación de la diversidad por medio del Evangelio. Y miren del verso 14 en adelante. La base de la unidad, entonces, es el Evangelio. La belleza de la unidad es la aceptación de la diversidad por medio del Evangelio. Versículo 14 en adelante. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A lo largo de la historia nosotros vamos a encontrar cómo había una división muy visible y muy aguda entre el judío y el gentil. Juan 4, ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana cuando
Jesucristo va pasando por Samaria y le dice, dame de beber agua. Y la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo samaritana, que te dé de beber? ¿Recuerdan el caso de Jonás? Cuando Dios habla a Jonás y le dice, ve a dónde, a Nínive, y predica, y dice, no, ellos son malos, son gentiles, son literalmente carnívoros. No puedes tú perdonarlos, nosotros somos los buenos. Ellos son los malos. ¿Cómo tú puedes permitir que yo, tu siervo, vaya a los gentiles y predique la verdad? No, eso no puede ser. Así que vemos constantemente un antagonismo en esto. Personas que se consideran mejores que los demás. No era fácil para el judío creer que él podía aceptar al gentil. Era un choque cultural. Era un choque cultural. Pero sabe, la raíz de la discordia, del antagonismo, de la enemistad, del odio, de la amargura, de la lucha, de la guerra, del conflicto, es el pecado. La razón de la división y de nuestras pasiones, como lo dice Santiago, no es de nuestra pasión, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Cuál es la razón del por qué yo no aceptar a alguien que es diferente a mí? Y no estoy hablando de tolerancia al pecado, estoy hablando de que muchas veces hay personas diferentes a mí que no son igual que yo y que me cuesta trabajo aceptar. Que porque son así, porque son asá, que porque me miran así y no me miran asá, que porque me hablan así y no me hablan asá. ¿Sí o no? Nos cuesta. Nos cuesta. ¿Y sabe cuál es la razón del por qué nos cuesta? No es el problema del hermano que no me da lo que yo quiero, sino porque yo soy tan egoísta que estoy esperando que me dé lo que yo quiero. Ese es el problema. Es el problema. Es nuestro pecado. Es nuestro pecado. Nuestro pecado nos impide ser amables con los que no son amables. Nuestro pecado es el que nos impide amar a quien no nos aman como nosotros quisiéramos que nos amaran. Es el pecado el que nos impide ser sacrificiales y mostrar una actitud de sacrificio para con aquellas personas que vienen y quizá ocupen un espacio más grande que el nuestro cuando vienen con silla de ruedas. Y quizá no están tan rico su aroma como lo que nosotros podemos desprender y decimos, ay, ¿por qué viene así? ¿Sabe cuál es la razón del por qué juzga eso? ¿Cuál es? Nuestro pecado. Nuestro pecado. Pero es precisamente eso lo que Pablo les está diciendo, pero hay alguien que ha roto con ese poder que se llama pecado. ¿Y quién es? Es Cristo. Y la belleza de la unidad es que aceptamos la diversidad por medio del Evangelio. ¿Y por qué decimos esto? Porque noten cómo lo dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, ¿para qué, hermanos? Esto a mí me llamó mucho la atención, la palabra que utiliza Pablo. ¿Para qué? Crear. Para crear. Lo que Dios hace es perfecto y Él toma de la nada, de lo que no tiene vida, de lo que no es, de lo que no funciona, de lo que no es atractivo al ojo humano, lo toma y hace una creación perfecta. La belleza de la iglesia no es porque su historial sea perfecto. ¿Sí me explico con esto? La belleza de la iglesia no es porque el historial de cada uno de los que somos miembros de esta iglesia tengamos un historial intachable. No. Una hermana me dijo esta semana, tú fuiste así, yo te recuerdo. Sí, yo fui así. Soy un pecador. Perdón por mi pecado.
y me hace sentir que si estoy aquí no es por mi buen récord de mi pasado, es porque es una nueva creación. Y sabe que la belleza de la iglesia no es porque reflejamos algo de nosotros, porque si reflejamos algo de nosotros entonces se pierde la belleza de la iglesia. ¿Sabe por qué es bella la iglesia? Porque es una, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer junto conmigo? Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear. Y Pablo lo dice así, miren, en el mismo capítulo, capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo lo dice? Lo podemos leer juntos. Porque somos una nueva criatura. Sí, tenemos un pasado terrible y cada uno de los que estamos aquí tenemos un pasado terrible. Un pasado que nos avergüenza, un pasado que nos agobia cuando nosotros lo tratamos de cargar. Pero en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Y es una iglesia hermosa porque a pesar de todos los diversos pasados y a pesar de nuestros temperamentos que muchas veces no son los mejores en cuanto a la forma de expresar, pero hay unidad porque somos una nueva criatura. Una nueva criatura. Lo toma, eso que no servía, eso que era despreciable, eso que nadie daba un peso por él, lo toma y hace una nueva creación. El nuevo hombre en Cristo no solo es un judío, un gentil, ahora es un cristiano, solamente es un cristiano. La realidad es que en Cristo todas las características aparte de Cristo son futiles y pasajeras. No importa si eres abogado o si eres un empleado. No importa si has llegado a la cumbre de tu profesión o si te mantienes en el mismo puesto desde que comenzaste a trabajar. Eso no importa, todo eso es fútil y pasajero. En Cristo Jesús somos uno. No importa si tu pasado fue de homosexual o si tu pasado fue de pureza aparente, moral. No importa, en Cristo Jesús somos uno. No importa si antes fuiste un asesino como Pablo, o si nunca tomaste un arma para matar ni siquiera a una paloma. En Cristo Jesús somos uno, porque somos una nueva creación. Y hermanos, la belleza de la iglesia es la aceptación de esa diversidad y no el juicio de esa diversidad. Y digo esto porque estamos entrando en una época donde nos han preguntado acerca de las personas con discapacidad. Personas que quizá son despreciadas por la sociedad. Son segregadas por la sociedad. Y en Cristo Jesús, esas personas son uno conmigo. No son menos que yo. Ellos no merecen menos, ni yo merezco más. Ellos y yo merecemos lo mismo, porque somos una nueva creación en Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 11 al 13 lo dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque mire cómo lo dice en el verso 12 de Romanos 10. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia. No hay diferencia. ¿Quién puede unir un pueblo tan diverso? ¿Qué asociación puede unir a un pueblo tan diverso? Y cuando digo unir, me refiero a ser de un mismo sentir.
Hay muchas cosas que pueden unir. Ayer se juntaron 50,000, creo. ¿Cuánto le caben? No sé cuánto le caben al nuevo estadio. 63. 53,000 personas allí, todas reunidas. Pero no todas eran de un mismo sentir. Querían, bueno, no sé si todas, pero la gran mayoría quería que un equipo ganara y que el otro perdiera. Pero estaban reunidas, pero no estaban unidas en un mismo espíritu. ¿Quién es el que puede unir a personas tan diferentes, ancianos y jóvenes, casados como solteros, pobres y ricos, personas con discapacidad, madres solteras, madres que están solas, abuelos que viven solos, personas que nos dejábamos ir por los deseos de nuestra carne? ¿Quién puede unir a ese tipo de personas tan diversas? La belleza del Evangelio, que nos hace olvidarnos de nosotros y pensar en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que con todas estas características seamos uno? Por lo que Él dice, volvamos al versículo 15, para crear, y no solamente crear, sino crea y toma una expresión, Pablo, y dice crear, ¿dónde? En sí mismo. En sí mismo. Y Pablo va a utilizar diferentes analogías para hablar de la iglesia, y va a hablar del cuerpo, y después va a hablar del edificio que vamos a ver más adelante. Pero Pablo siempre está utilizando analogías, pero esta analogía que utiliza en este verso es una expresión de decir crear su propio cuerpo. Su propio cuerpo. No importa entonces quién sea, si Dios creó ese cuerpo es perfecto. No mira a su pasado, mira su presente en la obra de su cruz. Hermanos, cuando usted ve a su hermano que está batallando con un pecado, o ve a su compañero que está batallando con un pecado, no vea su pasado, sino vea su presente en la obra de cruz. Dios quiere obrar ahora mismo a través de eso en su vida. La única razón por la que no podemos mantener la unidad es nuestro orgullo. Ese orgullo que nos impide ver la obra de Dios en la vida de otros. Y que siempre queremos que haga Dios lo que nosotros queremos que Él haga, pero no es así. La obra de Dios es muy diferente a nuestra obra. En la Segunda Guerra Mundial estaban los soldados americanos en una encrucijada, y uno de ellos cayó abatido. Se escondieron el cuerpo, y después de que hubo un tiempo de sosiego en esa guerra, fueron y buscaron a una iglesia y encontraron a un sacerdote que tenía allí un cementerio, y el sacerdote le dijo, los soldados le dijeron: sacerdote, queremos enterrar a nuestro compañero. Y la primera pregunta que el sacerdote le dijo fue ¿es católico? Y ellos dijeron no era católico. Entonces no pueden enterrarlo. Así que se fueron, y al lado de la valla que dividía la calle del cementerio hicieron un pozo, y el sacerdote los quedó viendo. No podía impedirlo porque no estaba dentro de su terreno, y lo taparon y se fueron. Durmieron y regresaron, y cuando fueron a ver si estaba allí su compañero y despedirse, se dieron cuenta que el cuerpo ya no estaba. Y se acercaron con el sacerdote y le dijo: sacerdote, el cuerpo de nuestro compañero no está. Y el sacerdote le dijo: hice dos cosas en la noche. La primera fue lamentarme. ¿Por qué dije eso? Y la segunda parte de la noche fue: cambié la valla y la amplié, para que no solamente los católicos, sino cualquiera que pudiera tomar este cementerio lo usara. Solamente lo digo como una ilustración, porque eso explica lo que Cristo hizo. Esto es mi pueblo, pero en Cristo Jesús no hay pared que impida que todos
puedan ser su pueblo, una nueva creación. Hermanos, hay tanta gente que necesita ver la belleza de la iglesia, no que nosotros lo expresemos con palabrerías, sino que puedan ver el amor que nosotros tenemos para con ellos y decirle: Cristo te ama y tiene un propósito glorioso para su gloria en tu vida. Pero cuando pensamos en homosexuales, pensamos en discapacitados, pensamos en personas que están cayendo en algún pecado, inmediatamente nuestro orgullo nos limita. Pero esas personas necesitan del mismo evangelio que usted y yo necesitamos. La reconciliación entre los dos pueblos se hizo posible en la cruz de Cristo. Noten el verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Matando qué? Matando en ella las enemistades. No hay nada que haga enemistad entre judío y gentil. El término que utiliza reconciliar del verso 16 es un término que es muy rico, que hace alusión a pasar por completo de la hostilidad a la amistad. La estructura gramatical de esta palabra es una palabra que deja en total claridad y en total supresión el concepto de la enemistad. No queda rastro alguno de enemistad. Lo único que existe ahora en la cruz de Cristo es una reconciliación de dos pueblos que hace uno por la cruz de Cristo. No hay rastro alguno. En Cristo Jesús, la nueva creación deja a un lado sus deseos egoístas y lo único que se centra es en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los hermanos, para que en todo tenga que, versículo 18, tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar, y otra vez esta misma palabra que encontramos en el verso 16, lo encontramos aquí en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21, y a vosotros también, que erais en otros tiempos, ¿qué? Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ¿Hay algo que me impida tener una relación con Cristo? No, en Cristo Jesús ha quedado todo allanado. Yo tengo libre acceso. No hay nada, hermanos, que me impida tener una comunión íntima con Cristo. Por la cruz de Cristo. No importa mi pasado, Cristo es la fuente de mi perdón. Cristo es la fuente de mi gozo. Cristo es la fuente de mi paz. Es Cristo y solamente Cristo. Y ese Cristo ha reconciliado no solamente mi relación con Dios Padre, sino que también ha reconciliado mi relación con otros. La cruz, John Eadie, un comentarista escocés, lo dijo así: la cruz que mató a Jesús también mató la hostilidad entre el hombre y Dios. Su muerte fue la muerte de la animosidad y del conflicto. La cruz es la respuesta de Dios a los judaizantes, a la discriminación racial. La cruz de Cristo es la respuesta a la segregación, el antisemitismo, el sectarismo, las guerras y todas las demás causas y conflictos humanos. Es la cruz de Cristo que rompe eso. La cruz de Cristo es la fuente del manantial fresco. Y quisiera que ustedes pensaran en este cuadro.
un manantial fresco en medio de un desierto árido. Ahí está un oasis. Todos nos colocan en eso, así como estamos. Uno con traje, otro de playera. Va a pasar unas cuantas horas, días, semanas, quizá. Pero conforme va pasando el tiempo, todos nos vamos a ir acercando hacia un lugar. ¿Cuál será ese lugar? Ese oasis. Y todos, con saco o de playera, todos tendremos la misma actitud y la misma posición. ¿Cuál será? No, yo no me agacho. Yo tengo traje. ¿Usted cree que eso haría? Me doblaría mis rodillas y comenzaría a beber de esa agua al lado de aquel que tiene una playera, al lado de aquel que viene de un pasado, de un trasfondo tan horrible que quizá yo ni me imagino. Pero la cruz de Cristo es la fuente del manantial fresco y cristalino, donde acude todo hombre que se encuentra sediento en el desierto con el sol abrasador. Cada hombre no llega promoviendo su posición, ni fijándose en los trapos que trae. Lo único que le lleva a ese manantial y a ese oasis es la necesidad de esa agua viva de la cruz de Cristo. Allí nadie se fija en el apellido, allí nadie se fija en el pasado, allí nadie se fija en la apariencia. Todos estamos en la misma condición y posición, inclinados, puestos de rodillas, bebiendo del agua pura de la fuente y del manantial de la cruz de Cristo. Pero hermanos, cuando usted y yo nos despojamos de nuestros prejuicios y comenzamos a ver que nuestro hermano que está al lado quizá es tan diferente, pero es uno más, soy un cuerpo con él, puedo pensar en esta belleza de que por la cruz de Cristo estoy unido y puedo reflejar esa belleza. La base de la unidad es Cristo Jesús. La belleza de la unidad, ¿quién es? Cristo Jesús. Y número 3, la fortaleza de la unidad. Mire cómo Pablo concluye, versículo 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Normalmente las diferencias en el mundo son causa de división. La diversidad son causa de segregación. Pero en Cristo Jesús las diferencias son riquezas. En Cristo Jesús las diferencias son riquezas. Las diferencias son fortalezas. Pero esto solo se logra con el poder de la palabra. Porque noten cómo Pablo lo dice. Así que lo que nosotros edificamos es en base a ¿qué? Edificados, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? La palabra es nuestra fortaleza. ¿Cómo alguien puede aprender a perdonar a un hermano que es difícil de perdonar? Y quisiera mencionar esto en dos sentidos. ¿Cómo alguien puede perdonar a alguien que es difícil de perdonar? Pues cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en él. Porque la palabra de Cristo le va a ayudar a pensar que no tiene que pensar en él, sino en el perdón que tiene que dar hacia esa persona que es difícil de perdonar. Y alguien pudiera decir, bueno, pero entonces ¿cuándo esa persona va a cambiar? ¿A poco es perdonar, 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 perdonar? ¿Sabe cuándo esa persona va a perdonar?
¿Cuándo esa persona va a cambiar? Perdón. Cuando usted aprenda a perdonar, basando su vida en la palabra, y él podrá ver la vida de la palabra. Él podrá ver que la palabra tiene efecto, y cuando la palabra de Dios llega a la vida de él, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a cambiar. La palabra es nuestra fortaleza tanto para perdonar como para cambiar. No hay nada, no hay ningún remedio casero que pueda hacer cambiar nuestras vidas espirituales. Por eso Pablo dice, y hay algo que es nuestra fortaleza y de lo que depende todo, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y es esto lo que Pablo dice en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. La palabra es nuestro agente rector que determina lo que se hace y lo que no se hace. Hermanos, no estamos edificando programas en base a necesidades humanas. No quisiéramos tener programas en la iglesia porque la gente lo necesita. No. Quisiéramos tener una iglesia que basa cualquier decisión en realidades y verdades bíblicas. Que si la Biblia lo dice, lo tenemos que hacer. Si la Biblia no nos permite hacerlo, no lo vamos a hacer. Pero no vamos a caer en ritos religiosos, ni vamos a caer en tradicionalismo religioso, sino lo que dice la palabra. Únicamente la palabra. ¿Por qué? En quien vosotros también sois juntamente edificados. Y mire cómo concluye esta parte del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia? Ustedes lo pueden descifrar o decir si leen esta parte. ¿Edificados para qué? ¿Para morada de Dios? ¿Qué es la iglesia? Morada de Dios. O sea, cuando alguien entra, ¿qué va a entrar a ver? Imagínese entrar a una casa de la del Valle, en esas mansiones grandes, y ser impresionado por la arquitectura de esa casa. Cuando uno va pasando y dice, wow, qué casa. Eso es impresionante y cautivador. Pero usted entra y al paso de algunas horas quizá va pasando a otro lugar y también le llama la atención. Lo glorioso de esas casas no son las casas, sino imagínese que en el interior de esa casa haya una persona tan amable, tan tierna, tan llena de amor, que le hace sentir como su casa. Y usted conoce a esa persona, conoce esa casa y dice, me gusta esta casa. ¿Por qué? Porque el ambiente es tan agradable. Pero conoce otra casa mucho más grande, con mucho más arquitectura, con mucho más valor por su plusvalía. Pero la persona es arrogante, le hace sentir un miserable, le ve de pies a cabezas, le dice, tú no vistes tan bien como yo. Puede ser la casa más hermosa, pero no querrá regresar a esa casa. Querrá regresar a aquella casa donde tuvo ese ambiente de aquella persona que le amó. Y sabe, es lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos un edificio. Somos un edificio que dentro de ese edificio existe alguien. Y cuando me refiero a edificio no me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? Me estoy diciendo al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene a alguien allí morando. ¿Quién es? Morada de Dios en el Espíritu.
morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, estamos siendo morada de Dios en el Espíritu, mostrando la fortaleza de esa morada. ¿Quién podrá destruir esa morada? ¿Quién podrá minar esa morada? ¿Quién podrá hacer trizas esa morada? Nada, porque ni aún las puertas del mismo Hades pueden prevalecer contra ella, porque es morada de Dios, no es obra suya, no es obra mía, es la obra de Dios, edificada sobre un fundamento sólido que es Cristo Jesús, embellecida por Cristo Jesús y fortalecida por Cristo Jesús. Esa es la iglesia. La centralidad de la iglesia no está en sus programas, no está en sus personas, está en el centro de esa persona que es Cristo Jesús. Me pregunto si usted cada día está centrando a Cristo Jesús en su vida. ¿Está pensando en Cristo Jesús con las palabras que usted está pronunciando? ¿Está centrando en Cristo Jesús sus pensamientos? Las decisiones que está tomando están centradas en Cristo Jesús. El ambiente que usted está propiciando en su hogar está centrado en Cristo Jesús. Eso es la morada de Cristo Jesús en su iglesia. Hermanos, quiero animarles a que nosotros podamos entender que la diversidad es enriquecedora en nuestra iglesia y que podemos alcanzar a otros por la gracia de Dios, aunque sean diferentes a nosotros, pero tenemos que presentar el Evangelio de Cristo Jesús y compartir día a día a Cristo Jesús en nuestras vidas. Yo no sé cuál sea tu pasado, pero quizá hoy tú estás aquí sintiéndote menos que otros. Tú ves hacia atrás y dices, me avergüenza lo que yo hice. Pero la gracia de Dios es suficiente para perdonar cualquier pasado que tú tengas. Y quizá tú, amigo, hermano, miembro de la iglesia, tú has tomado una actitud indiferente, te has molestado con alguno de tus hermanos, porque son diferentes a ti. Es tiempo de reconocer y decir, tengo que volver a Cristo Jesús. Tengo que dejar a un lado mi egoísmo y mis pretensiones arrogantes y ir con mi hermano y ser uno con mi hermano y edificar y seguir edificando para mostrar que somos morada de Dios, unidos por Dios para gloria suya. Señor Jesús, esta mañana venimos delante de ti reconociendo que como iglesia tú nos has dado una base, una belleza y una fortaleza. Y esto no es en base a nosotros, sino todo está en tu persona. Tú nos has hecho uno en ti. Permite que nuestra actitud refleje que somos uno. Que nuestras palabras reflejen que somos uno. Que a pesar de lo que somos diferentes y que somos diferentes, podamos ser uno en el Espíritu. Dejando a un lado cualquier pretensión, perdonando y entendiendo que lo único que puede cambiar a los demás es tu misma palabra. Suplico que tú seas con cada uno de los que estamos aquí y nos ayudes. Y aquellos que han venido por primera vez o que quizá están dudando si tú puedes hacer un cambio en ellos por su pasado, ruego que tú les ayudes a entender que en Cristo Jesús, en tu persona, pueden encontrar la libertad a su pasado y encontrar gozo en su presente solamente en tu persona. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén y amén.